Muchas gracias, Benji. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos presentes. Les había dicho el domingo que ya iba a estar viajando, pero estoy nuevamente con ustedes. El viaje lo atrasé un poquito y estoy muy contento y muy feliz de estar aquí con todos ustedes para tener compañerismo alrededor de la palabra de Dios correspondiente a este tiempo final. Me gustaría algún día poderme quedar aquí todo el tiempo con ustedes y desde acá entonces hacer llegar el mensaje a otros lugares. Pero mientras tanto tendré que continuar viajando hasta que Dios me diga hasta aquí, y entonces me quedaría acá siempre con ustedes. Pero sabemos que la iglesia del Señor Jesucristo es una sola y está compuesta por todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo, y ellos están en todos los diferentes países. Y sigue Cristo añadiendo a su iglesia los que están ordenados para ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo y están escritos ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero. Así como los padres terrenales planifican tener niños y dicen vamos a tener tantos niños, y cuando llegan a que ellos dijeron que sería el último, dicen este es el último. Por eso le ponen muchas veces el nombre Benjamín, el Benjamín de la familia, como lo fue Benjamín, el hijo de Jacob. Y por eso también hay muchos que se llaman Benjamín, que son el último también de la familia, como Benji. Ahora encontramos que Dios tiene en su programa escrito todos los hijos que Él iba a tener. Por lo tanto, no faltará ninguno. No faltará ni el Benjamín de los hijos de Dios. También Él determinó cuántos mensajeros Él tendría. Y no faltará ni el Benjamín de los mensajeros de Dios, que es el último mensajero de Dios para la iglesia de Jesucristo y para el pueblo hebreo y para la dispensación del reino y para la edad de la piedra angular y para el reino milenial y para siempre. El último será el Benjamín de los profetas mensajeros del Señor. Ahora, todo esto Dios lo tiene diseñado desde antes de la fundación del mundo, y todo ese misterio está contenido en el libro de los 7 sellos, porque el libro de los 7 sellos es el libro de la vida del Cordero. Ahí están escritos los nombres de todos aquellos que serían redimidos por la sangre de Cristo nuestro Salvador. Ahí están todos aquellos por los cuales Cristo murió en la cruz del Calvario, los cuales el Padre le dio para que les dé vida eterna. Por eso Él tuvo que morir, para tomar la muerte que nos correspondía a nosotros, tomarla sobre sí mismo, vencerla y resultar victorioso, y entonces nosotros ser libres. Ahora, todo esto está en el programa divino diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Así como los padres planifican su familia, cuántos van a tener. Ahora, fallamos algunas veces cuando decimos queremos tener tantas nenas y tantos nenes, tantas niñas y tantos varoncitos, pero Dios no falla. Él determinó cuántos hijos e hijas Él tendría. Por lo tanto, no faltará ni uno
de los que Él destinó para tener. Y los escribió, sus nombres, en el libro de la vida del Cordero. No el nombre que nuestros padres terrenales nos pusieron, sino el nombre que nuestro Padre Celestial nos colocó desde antes de la fundación del mundo. Así como los padres terrenales, cuando planifican tener niños, dicen, le vamos a poner este nombre de varoncito si nace varón, y si es niña, le vamos a poner este otro. Los que esperan a última hora, después están a última hora buscando qué nombre le vamos a poner y le preguntan a las personas qué nombre sería bueno. Al que le toca es al matrimonio que tuvo esos niños, le toca colocarle el nombre más apropiado, que tenga el significado de más bendición para sus niños. Ahora Dios no es como algunos de nosotros que a última hora estamos buscando un nombre para nuestros niños y se nos va pasando el tiempo y decimos, ¿son cuántos días? 8 días son que da el registro, y van pasando los días y no encontramos un nombre. ¿Por qué? Porque tuvimos 9 meses para buscarle un nombre, si iba a ser niñita o si iba a ser un varón, buscar los nombres, uno para varón y otro para niña, aunque ya cuando tienen como 8 meses ya o 7 meses, de 7 a 8 meses por ahí, ya el médico les dice casi siempre con el sonograma o algo parecido, les dice si es varón o si es niñita. Por lo tanto, después tiene esos días para confirmar el nombre que le van a colocar. Pero vean cómo Dios conoce todas las cosas. Él, desde antes de la fundación del mundo, sabía cuántos hijos él iba a tener, porque era el deseo suyo tener hijos e hijas, y por consiguiente colocó los nombres de esos hijos e hijas que él iba a tener, los colocó en el libro de la vida del Cordero, los cuales serían redimidos por la sangre de Cristo en el tiempo correspondiente. Por esas personas fue que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Esas son las ovejas que el Padre le dio para que muriera por ellos, pusiera su vida por esas ovejas y luego resucitara y les diera vida eterna. Y esas personas son llamadas y juntadas cada uno en su tiempo y nacen, obtienen el nuevo nacimiento, nacen de nuevo, porque el nacimiento natural que obtuvieron por medio de sus padres terrenales los colocó en una raza caída, en una raza muerta. Aunque se encuentra viva físicamente, está muerta. ¿Por qué? Porque no tiene vida eterna. La vida que tiene es terrenal, es temporal. Por lo tanto, está muerta. Cada día, el ser humano, cada día que le pasa un minuto, está muriendo. ¿Por qué? Porque es una vida que no la puede mantener. Porque es una vida que vino a través de una raza caída, a través del primer Adán y la primera Eva. Por eso Cristo dice que el ser humano no tiene vida permaneciente en sí mismo, o sea, no tiene vida eterna, porque la única vida permaneciente en sí mismo es la vida eterna, y esa es la vida de Dios. Y esa es la vida que está en Cristo nuestro Salvador. Para obtener vida eterna, vida permaneciente en sí, hay que recibir al que la tiene, que es Jesucristo nuestro Salvador. Y esas personas son las que reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, son bautizados en agua en su nombre, y Cristo les bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así nacen de nuevo, obtienen el nuevo nacimiento y nacen en el reino de Cristo, el reino del segundo Adán con vida eterna. ¿Ven lo sencillo que es todo? Por lo tanto,
la vida para el ser humano no es esta vida terrenal. Esta vida terrenal, vean ustedes, no es eterna. ¿De qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? De nada le sirve. Ahora, el Evangelio se ha estado predicando en medio de los muertos. ¿Cómo en medio de los muertos si la gente está viva? Es una raza muerta desde que pecó. El día que pecare, ese día morirás. Pero ahora de entre los muertos espirituales, de entre la raza humana muerta que no tiene vida eterna, por eso es muerta, una raza muerta, Cristo llama, resucita miles o millones de personas. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice. Y también dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, levántate de entre los seres humanos, de entre esta raza humana que está muerta, levántate, despiértate. El alma de la persona tiene que despertar a una nueva vida, a una vida eterna. Y Cristo es la vida eterna. Por lo tanto, despertamos y nos ha alumbrado Cristo, nuestro Salvador, y nos ha colocado en su reino, y por consiguiente nos ha colocado en su cuerpo místico de creyentes, que es su iglesia. Esa es la nueva raza del nuevo Adán, del segundo Adán. Esta es una segunda raza por medio de un segundo Adán con vida eterna. Por lo tanto, la vida eterna ha sido restaurada al ser humano creyente en Cristo nuestro Salvador. Y todas esas personas restauradas a la vida eterna en el reino del segundo Adán, en el reino de Cristo, son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora leemos en Efesios capítulo 3, verso 21, donde dice: alce la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Nuestro tema es el segundo Adán y la segunda Eva, que es Cristo y su iglesia. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En 1 Corintios capítulo 15, versos 42 en adelante, dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.
Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y ahora, el primer cuerpo que el ser humano recibe es terrenal, es animal. Y de esa posición física, mortal, temporal, el ser humano puede subir a una etapa más alta en donde obtiene el nuevo nacimiento al recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo, ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtiene el nuevo nacimiento y nace en el reino de Cristo como un descendiente del segundo Adán. Y ahora pertenece a una nueva raza con vida eterna. Cuando Dios creó al ser humano, primero le dio un cuerpo espiritual, un cuerpo angelical. Dice Génesis capítulo 1, versos 26 en adelante, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y ahora en el programa de Dios está la creación del hombre, del ser humano, a su imagen y a su semejanza. Ahora aquí encontramos que dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Y qué pasó con la semejanza? La semejanza es el segundo paso. Primero es creado el ser humano en otra dimensión. Él es creado en una dimensión espiritual, donde obtiene un cuerpo espiritual. Y ahí Adán fue creado varón y hembra. Y luego recibió toda bendición de Dios ahí. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí todavía el ser humano no tenía un cuerpo físico, sino que estaba en cuerpo espiritual, cuerpo angelical. Por lo tanto, él se movía en el huerto del Edén y en toda la tierra en su cuerpo espiritual, y aparecía en forma de luz y guiaba a los animales, a las aves y a los peces. Así como Dios le apareció a Moisés en la columna de fuego, en el pilar de fuego, el cual era el ángel de Jehová, el cual le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso está en el Éxodo capítulo 3. Ahora encontramos que más adelante, en el capítulo 2, verso 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y ahora el hombre viene a ser un ser viviente en esta tierra con un cuerpo físico, y ahora podía caminar en medio de los animales, de las aves y de los peces, y podía hablarle a toda la creación
podía hablarle a los árboles también, y tenía poder y autoridad que Dios le había otorgado para gobernar sobre el planeta Tierra completo. Le podía decir a los árboles, pásate de aquí a allá, y se pasarían. Como dijo Cristo, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Eso lo tenía Adán. Ahora, con la caída del ser humano, el ser humano perdió todo poder y perdió el derecho a vivir eternamente. Cayó de la vida eterna. Ahora, cuando Dios colocó al hombre en la tierra, encontramos que no se veía una compañera idónea para Adán, pero Dios le hizo una compañera idónea, la cual sacó del costado de Adán y colocó en ese cuerpo femenino que Dios hizo, colocó el espíritu femenino que estaba en Adán. Y entonces vienen a ser dos cuerpos, un cuerpo masculino con espíritu masculino y un cuerpo femenino con espíritu femenino. Para poder ser Adán, el Hijo de Dios que colocó en la tierra Dios, poderse reproducir en muchos hijos e hijas de Dios. Adán tenía el título de propiedad, por lo tanto tenía todos los nombres ahí de todos los hijos de Dios que vendrían a existencia. Pero cuando pecó el ser humano, cayó de la vida eterna y por consiguiente le fue quitado el título de propiedad. Y en Apocalipsis capítulo 4 lo encontramos, ese título de propiedad, el libro de los 7 sellos, lo encontramos en la diestra de Dios, del que está sentado en el trono. Por lo tanto, por medio del nacimiento natural, físico, en la raza humana descendiente de Adán, ninguna persona nacería como un hijo o una hija de Dios con vida eterna. Por eso Cristo dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, no lo puede entender. Nicodemo, siendo un gran maestro de Israel, le pregunta a Cristo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede el hombre ya siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? San Juan capítulo 3, verso 1 al 6. Cristo le dice, de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es compuesto por Cristo el segundo Adán y todos los hijos e hijas de Dios escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, los cuales primero obtienen un cuerpo animal, temporal y un espíritu del mundo. Y nacen así en esta tierra en medio de una raza muerta, en medio de una raza que no tiene vida eterna. Por eso el ser humano todos los días está muriendo. Todos los días la piel del ser humano muere y echa nueva piel. Y así todo el cuerpo. Desde que cayó el ser humano, así ha sido. Pero hay
vida eterna. Y esa vida es escondida en Jesucristo nuestro Salvador, que es el segundo Adán, al cual Dios le ha dado una compañera idónea, la cual es la iglesia del Señor Jesucristo, que nació el día de Pentecostés. ¿De dónde salió? De Cristo. Y allí el día de Pentecostés recibió el Espíritu de Cristo, que por María, su iglesia, su ayuda idónea, su compañera, a través de la cual el segundo Adán se estaría reproduciendo en hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, todo hijo o hija de Dios tiene obligatoriamente que nacer a través de Cristo, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Tiene que nacer del agua y del Espíritu. Y esa es la obra que ha estado haciendo el Espíritu Santo en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, donde han estado obteniendo el nuevo nacimiento millones de seres humanos que han recibido a Cristo como su Salvador. Por lo tanto, Cristo y su iglesia son el segundo Adán y la segunda Eva, para traer hijos e hijas de Dios a manifestación, para traer a manifestación con vida eterna todos los hijos e hijas de Dios que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y de etapa en etapa, de edad en edad, Dios ha enviado una cantidad de almas del cielo que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y esos son los que vienen a la tierra, reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo y son bautizados en agua en su nombre y reciben el Espíritu Santo y obtienen el nuevo nacimiento. Y esas son las personas que tienen vida eterna en cada edad, en cada etapa de la iglesia del Señor Jesucristo. Esas son las personas que forman la segunda Eva, la cual es la esposa, la novia esposa del segundo Adán. Esa es la segunda Eva, con Cristo el segundo Adán, que estarán en el Edén restaurado, que será el reino milenial y después toda la eternidad. El propósito de Dios darle a Adán una compañera, la cual sacó de él mismo, era que Adán se multiplicara en hijos e hijas de Dios, que trajera a existencia todos los hijos e hijas de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y el propósito de Dios darle a Cristo una compañera, una iglesia, ha sido que Cristo se reproduzca, se multiplique en hijos e hijas de Dios, que son los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Y ahora los hijos e hijas de Dios de cada etapa, de cada edad, escuchan la voz de Cristo por medio de su Espíritu Santo a través del mensajero de cada edad. Escuchan ese mensaje que se extiende por todo el territorio donde Dios envía el mensajero, y de ahí se extiende a otras naciones
pueblos y lenguas, y llega a toda persona que tiene escrito sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Ese será el nombre que hemos de tener en el reino milenial. Así como hemos tenido el nombre que nuestros padres terrenales nos han colocado, tendremos el nombre que nuestro Padre Celestial nos colocó desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero. Ahora, esto no es raro que nosotros tengamos un nuevo nombre, porque aún, vean ustedes, Abraham recibió también un cambio de nombre donde le fueron añadidas algunas letras a su nombre. También Jacob recibió un cambio de nombre y recibió el nombre nuevo, Israel. También encontramos que José en Egipto recibió un nuevo nombre, Sabnat Panea, y también Daniel recibió un nuevo nombre allá entre los gentiles en el reino de Nabucodonosor. También Simón recibió un nuevo nombre, Pedro. Saulo de Tarso recibió un nuevo nombre, Pablo. Y Jesús dice que él tiene un nombre nuevo también, el cual él dice que escribirá sobre el vencedor. Capítulo 3, verso 12 del Apocalipsis, y capítulo 12, verso 17 dice que le dará al vencedor del maná escondido, y dice también que le dará una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo que ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Por lo tanto, alguien va a recibir ese nombre nuevo y por consiguiente la revelación de ese nombre nuevo. Y por consiguiente la iglesia novia del Señor Jesucristo recibe un nombre nuevo también. Ahora, vean ustedes, así como cuando Dios le dio una compañera a Adán, luego Adán seguida le colocó nombre, le llamó Isha, que quiere decir varona, porque del varón fue tomada. Así es que Cristo coloca su nombre nuevo sobre su iglesia y sobre el vencedor del tiempo final. Porque la iglesia del Señor Jesucristo es parte del Señor Jesucristo. ¿De dónde salió? Del segundo Adán, de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, vean ustedes, Cristo cuando habló del bautismo del Espíritu Santo, el cual Él enviaría a cada creyente en Cristo, en San Juan, capítulo 14, Cristo dice, en el verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. El Espíritu Santo viene en el nombre del Señor Jesucristo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Luego en el capítulo 15, verso 26, también Cristo hablando dice,
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y también en el capítulo 16 nos habla de la venida del Espíritu Santo. Capítulo 16, verso 12 en adelante dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Cuál es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ese es el espíritu que forma la iglesia. Ese es el espíritu que estaría en la iglesia del Señor Jesucristo, guiando a la iglesia a toda justicia y a toda verdad, y enseñándole todas las cosas que han de suceder. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y ahora el Espíritu Santo, que Él enviaría a su iglesia y a cada creyente en Cristo. ¿Dónde estaba? Estaba en Jesús. Así como el Espíritu que fue colocado sobre el cuerpo femenino que Dios formó, creó de una costilla de Adán. Ese espíritu femenino que Dios colocó sobre ese cuerpo, ¿dónde estaba? En Adán. ¿Ven? Hay un misterio muy grande ahí, del cual en muchas ocasiones les he dicho que algún día yo les voy a explicar claramente el misterio que hay ahí. Es el misterio del Espíritu Santo en la iglesia del Señor Jesucristo. Vean, para que tengan una idea sin mucha explicación, el reverendo William Branham en el mensaje Ya ha salido el sol, en la página 35 en español de esta traducción dice: esto fue cuando Él iba a ser crucificado. Dice: Dios nunca ha separado a la novia del novio todavía. Así que cuando Dios miró hacia abajo sobre el cuerpo de Cristo, Él vio ambos, varón y hembra. Todo fue redimido en aquel cuerpo. ¿Ven? Ellos son uno, el mismo, la misma palabra. La misma palabra que habló del novio, habla de la novia. Ahora, vean bien cómo puede la novia venir y fallar en manifestar toda cosa que fue prometida de él, y venga el novio y él no fuere la novia. Ahora tenemos aquí un misterio muy grande, el cual pronto va a ser abierto cuando se cumpla todo el programa que falta de cumplirse y se complete hasta el último escogido de Dios. Y entonces vamos a comprender claramente este misterio que está aquí. En la página 134 del libro de los sellos en español, de esta traducción, dice: noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse,
el que está en nuestro medio ahora, ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. En la página 146 del libro de los sellos también dice en español: al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, o sea, se encarna en el anticristo, en el hombre de pecado, y viene a ser entonces la bestia, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Y en la página 352 del libro de los sellos, dice: y sucederá que al tiempo cuando el anticristo venga en su plenitud, Dios también vendrá en su plenitud para redimirnos. Eso es para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Eso es la redención del cuerpo, de la cual San Pablo en Romanos capítulo 8 habló, versos 14 en adelante, en donde dijo que seremos adoptados, y eso es por lo cual toda la creación ha estado clamando, por la manifestación gloriosa de los hijos e hijas de Dios, la manifestación gloriosa de los hijos e hijas de Dios en cuerpos glorificados, cuerpos eternos, cuerpos inmortales. Dice San Pablo que eso es la adopción, la redención del cuerpo. Así como hemos recibido la redención interior, espiritual, y hemos obtenido el nuevo nacimiento y hemos obtenido un cuerpo angelical, cuando recibamos la adopción física, ya tenemos la adopción espiritual, ya tenemos la primera porción. Y nos falta la segunda porción para tener una doble porción, para tener cuerpo espiritual, espíritu teofánico angelical, y luego para tener cuerpo físico glorificado igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces ya tendremos la plenitud de la adopción. Tendremos las dos partes de la adopción. Primero es la adopción espiritual, la cual es el bautismo del Espíritu Santo, donde la persona obtiene el nuevo nacimiento y obtiene un cuerpo angelical teofánico. La segunda parte es la adopción física, que será nuestra transformación para los que vivimos, y la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados, cuerpos nuevos. Y ahora, cuando tengamos el nuevo cuerpo, entonces estaremos físicamente inmortales. Tendremos el cuerpo físico que Dios destinó para ustedes y para mí desde antes de la fundación del mundo. Pero hemos tenido una oportunidad única, la de vivir en estos cuerpos mortales, para en lo poco ser fieles a Cristo, para luego ser adoptados y ser colocados en lo mucho con Cristo en su reino. Ser colocados físicamente como reyes y sacerdotes en el reino de Cristo nuestro Salvador. Ahora somos reyes y sacerdotes en un reino espiritual, pero ese reino espiritual se va a materializar y va a ser el reino de Cristo milenial, para el reino milenial y para toda la eternidad. Y los reyes y sacerdotes de este reino, ¿quiénes son? Somos nosotros. Así como Cristo es el sumo sacerdote del
templo celestial, del templo de Dios, nosotros somos sacerdotes de ese orden de Melquisedec. Así como Cristo es el rey, nosotros somos reyes también. Y así como Cristo es el juez de toda la tierra, de los vivos y de los muertos, nosotros somos jueces también. En 1 de Corintios capítulo 2 dice que los santos juzgarán al mundo. O sea que el gabinete de la corte de Cristo somos nosotros. Son nada menos que los miembros de la segunda Eva, los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora hemos visto que así como Cristo, el segundo Adán, así como el primer Adán manifestado en carne humana en la tierra, antes tuvo un cuerpo espiritual, un cuerpo teofánico angelical, el segundo Adán, que es Cristo, también tiene un cuerpo angelical llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto en el Antiguo Testamento. Ahora, el segundo Adán es primero que el primer Adán. Por lo tanto, el segundo Adán manifestado en la tierra en un cuerpo de carne, en el cuerpo angelical, es primero que Adán. Ahora, también la descendencia del segundo Adán es primero que la descendencia del primer Adán. Así como la descendencia del primer Adán estaba en el primer Adán cuando estaba en cuerpo angelical, y luego por medio de Eva se multiplicó y apareció la descendencia del segundo Adán, pero aparece en una condición de muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, la muerte entró a la raza humana por un hombre, Adán. Ahora, la descendencia del segundo Adán, que es Cristo, el segundo Adán, que aparece en la tierra en un cuerpo de carne, antes de aparecer en la tierra en un cuerpo de carne, el segundo Adán es el primer Adán en cuerpo angelical. Porque en el cuerpo angelical, Cristo es primero que Adán. Y por consiguiente, la descendencia de Cristo es primero que la descendencia terrenal de Adán. Por consiguiente, la descendencia de Cristo, así como el primer Adán, en la dimensión celestial es Cristo, la descendencia del primer Adán celestial es la iglesia del Señor Jesucristo. Pero en su manifestación aquí en la tierra viene después de la descendencia y de la manifestación de la descendencia del primer Adán terrenal. Es como cuando Juan el Bautista viene anunciando que el Mesías vendrá y dice que Él ya está en la tierra. Dice: entre vosotros está uno al cual vosotros no conocéis. Él dice: Él es primero que yo.
y nació después de Jesús. Como 6 meses después que Juan el Bautista nació Jesús. O sea, Jesús nació físicamente unos 6 meses después de Juan el Bautista. Y sin embargo, Juan dice que Jesús es primero que él. Y aún más, eso está en el capítulo 2, versos 29 al 34 del Evangelio según San Juan. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 56 al 58, Cristo dice: Abraham, vuestro padre, deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Le dicen: aún no tiene 50 años. Y dices que has visto a Abraham. Cristo dice: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era Cristo antes que Abraham? Cristo era nada menos que el ángel de Jehová. Cristo en su cuerpo angelical. Él es el Hijo de Dios, el cual salió de Dios y por medio del cual Dios creó todas las cosas. Ese es el ángel de Jehová que libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Y el pueblo hebreo todavía no sabe que vino en carne humana y lo rechazaron. Pero todo estaba en el programa divino para tener misericordia del pueblo hebreo y tener misericordia de la descendencia del segundo Adán, que son los que forman la segunda Eva, que es la iglesia del Señor Jesucristo, donde el Espíritu de Cristo fue colocado para así Cristo reproducirse en hijos e hijas de Dios a través de su iglesia. Por lo tanto, ninguna persona puede nacer de nuevo a menos que no sea por el Espíritu de Cristo colocado en su iglesia. Y por consiguiente tiene que nacer en la iglesia del Señor Jesucristo para poder pertenecer a la segunda Eva, que es la iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por los creyentes en Cristo nacidos de nuevo. Ahora, el Espíritu Santo que ha estado en la iglesia del Señor Jesucristo está prometido para ser manifestado en carne en este tiempo final. El reverendo William Branham dice que se va a encarnar, va a venir manifestado en carne humana. Es el mismo Espíritu Santo que ha estado en los ángeles mensajeros de cada edad. Así como Cristo, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, estuvo en los profetas del Antiguo Testamento, hablando a través de ellos, y luego se hizo carne en el velo de carne que fue creado en el vientre de María, el cual nació en Belén de Judea a través de la Virgen María. Y allí estaba el segundo Adán, Cristo, y allí estaba en ese cuerpo también el Espíritu que Cristo colocaría sobre su iglesia. El Espíritu de Cristo vendría para formar la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso Cristo decía: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En Gálatas capítulo 4, verso 6, dice el gran apóstol San Pablo: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Abba significa Padre. Así es que esta es la forma en que Cristo, el segundo Adán,
ha estado manifestándose en la segunda Eva y ha estado engendrando hijos, hijas de Dios, produciendo el nuevo nacimiento en seres humanos y ha estado colocando su Espíritu Santo en todos los creyentes que lo han recibido como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han sido bautizados en agua en su nombre. Y Cristo los ha bautizado con el Espíritu Santo y fuego y han nacido de nuevo. Han nacido en una nueva raza, descendiente del segundo Adán, Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, pertenecemos a una nueva raza con vida eterna. Pertenecemos a la segunda Eva, la Iglesia Virgen del Señor Jesucristo, que en este tiempo final se encuentra en la etapa más gloriosa de todas las etapas. Por lo tanto, el segundo Adán y la segunda Eva en este tiempo final estarán viviendo unos días maravillosos en la edad correspondiente a nuestro tiempo, que es la edad de la piedra angular, en amor divino, porque la edad de la piedra angular es la edad del amor divino. Así es que esta es una etapa de amor divino de Cristo para su iglesia y de su iglesia para Cristo. Esta es la etapa donde no hay que obligar a las personas a servir a Cristo, no hay que obligar a las personas a asistir a las actividades, no hay que obligar a las personas a escuchar la palabra de Cristo, sino darles la palabra de Cristo, y esa palabra de Cristo llega a lo profundo de nuestras almas. Y desde lo profundo de nuestras almas sale amor divino hacia Cristo. Esta no es una edad de amor humano de la iglesia hacia Cristo, ni de Cristo hacia su iglesia, sino de amor divino. Por lo tanto, en esta etapa del amor divino, Cristo y su iglesia llegan a la cúspide de su unión, en donde su unión ha sido en el campo espiritual y se realizará también en este tiempo final en el campo físico, donde Cristo resucitará a los creyentes que partieron y nos transformará a nosotros los que vivimos. Por lo tanto, esta es la etapa más gloriosa de la iglesia del Señor Jesucristo, y nos ha tocado a nosotros vivir en esta etapa tan gloriosa. Así como vimos a Cristo en el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en medio de su iglesia, hablándole a los miembros de su iglesia, a los miembros de la segunda Eva, el Espíritu Santo hablándole a través de los mensajeros de cada edad, a través de los cuales estuvo manifestado en la porción correspondiente a cada tiempo. Y cuando terminó, durmieron esos mensajeros, cada uno en su tiempo, y comenzó con otro mensajero. Para el día postrero, luego de terminar con los 7 mensajeros, tendrá un mensajero llamado el ángel del Señor Jesucristo, a través del cual se manifestará, nos hablará todas estas cosas que deben suceder pronto, nos abrirá todos estos misterios y nos abrirá el misterio del séptimo sello, y a través de eso, de ese mensajero, Cristo en el Espíritu Santo continuará manifestándose por el milenio y por toda la eternidad.
ese será el que se sentará con Cristo en su trono. En ese estará el Espíritu de Cristo, que ha estado en medio de la iglesia del Señor Jesucristo desde el día de Pentecostés. Y estaba en Cristo. Y vino de Cristo a su iglesia y ha estado en medio de su iglesia de etapa en etapa, manifestándose por medio de los apóstoles y de los 7 ángeles mensajeros. Y para este tiempo final estará en el ángel del Señor Jesucristo, a través del cual se manifestará en carne humana. Y cuando lo adopte a ese mensajero, lo cual será la transformación de su cuerpo, lo cual será la segunda parte de la redención, la transformación nuestra. Con esa adopción viene la adopción de todos los hijos e hijas de Dios que viven en este tiempo, y la adopción de los hijos e hijas de Dios de las edades pasadas. Todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo son hijos de Dios a través del segundo Adán, Jesucristo, nuestro Salvador. Los apóstoles también, los 7 mensajeros también, y el ángel del Señor Jesucristo también. Como mensajero, ese es el último mensajero que nace en la iglesia del Señor Jesucristo. Como mensajero, como miembros del cuerpo místico de Cristo, no sabemos quién será el último hijo o hija de Dios que nacerá en la iglesia del Señor Jesucristo por medio de la unión del segundo Adán con la segunda Eva. Ahora estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, en donde Cristo está llamando y juntando a todos sus escogidos en la parte más importante de su iglesia, que es la etapa de la edad de la piedra angular. Y cuando se complete el número de los escogidos de Dios, entonces vendrá Cristo manifestado en toda su plenitud, adoptará a su mensajero, resucitará a los muertos creyentes en él, y a todos los escogidos vivos nos transformará. Y entonces todos tendremos el cuerpo físico glorificado igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces todos estaremos vestidos de un cuerpo físico inmortal, incorruptible y glorificado igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, el segundo Adán. Y así estará la segunda Eva con todos los que la componen como iglesia, estará vestida de inmortalidad. Todos vestidos de cuerpos inmortales. Y ahí es donde la iglesia del Señor Jesucristo llega a la inmortalidad física, como nuestro amado Señor Jesucristo está en inmortalidad física también. Y ahora hemos visto el misterio del segundo Adán y la segunda Eva. Es el misterio de nuestro amado Señor Jesucristo y su iglesia. Y hemos visto las personas que componen a la segunda Eva, a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Dónde están los que componen a la segunda Eva, a la iglesia del Señor Jesucristo? Somos nosotros. Todos los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. No importa en el país, en la nación donde se encuentren. Todos, espiritualmente hablando, se encuentran en un cuerpo místico de creyentes llamado la iglesia del Señor Jesucristo. Es un cuerpo
con muchos miembros. Y nosotros somos miembros de su cuerpo, de su iglesia. Por medio de su cuerpo, su iglesia, es que Él ha estado obrando y continúa obrando y continuará obrando. Por lo tanto, todos los grandes eventos de Cristo los realiza en su iglesia. Por lo tanto, toda persona que quiera saber lo que Cristo hizo en el pasado, busca la historia de la iglesia y ahí podrá ver cómo Dios obró, cómo Cristo obró en su iglesia. El reverendo William Branham, en los mensajes predicados en el libro de las 7 edades y en el libro de los 7 sellos y en otros libros, nos habla acerca de la historia de la iglesia del Señor Jesucristo y de cómo obró Cristo en medio de su iglesia, en medio de la segunda Eva. Y el que quiera saber cómo está obrando Cristo en este tiempo, tiene que buscarlo ¿dónde? En su Eva, la segunda Eva, que es la iglesia del Señor Jesucristo, y en la etapa que corresponde a este tiempo final, a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahí verá lo que Él está hablando y lo que Él está haciendo en este tiempo final. A través de la trayectoria de Cristo y Espíritu Santo y con la segunda Eva, encontramos que podemos ver cómo se movió y cómo caminó y con su iglesia de etapa en etapa. Pero en este tiempo final se le ha perdido de vista el segundo Adán a la humanidad. Pero ¿dónde tiene que estar? Con la segunda Eva, en la etapa correspondiente a este tiempo final, que es la etapa de la edad de la piedra angular, dándonos a conocer todo lo correspondiente a este tiempo final. Por lo tanto, no es una obra humana, sino es la obra de Cristo en el Espíritu Santo en medio de su iglesia, en medio de su Eva espiritual. El segundo Adán y la segunda Eva. Todavía no puedo decirles con más detalles este misterio del segundo Adán y segunda Eva, pero ya con lo que sabemos, creo que tenemos suficiente conocimiento para saber quién es el segundo Adán y quién es la segunda Eva y por dónde andan el segundo Adán y la segunda Eva. Y tiene que estar reproduciéndose en hijos de Dios, primeramente en el campo espiritual y luego vendrá la parte física en el campo físico, donde nos dará el cuerpo nuevo, cuerpo glorificado, cuando nos transforme y los muertos en Cristo los resucite en cuerpos glorificados. Y entonces es que todo el poder de Dios estará manifestado y estremecerá este mundo. Dios obrará grandes maravillas y milagros como Él lo ha prometido para este tiempo final. Mientras tanto, Él continúa reproduciéndose en hijos de Dios a través de la segunda Eva en la etapa correspondiente a este tiempo, como lo hizo en otras etapas. Y cuando complete la cantidad de hijos que Dios determinó que tendría, entonces se habrá completado la descendencia de Dios, los hijos e hijas de Dios. Somos descendientes de Dios. Por consiguiente,
Él tiene que hacernos a su imagen y a su semejanza. Los hijos siempre traen la imagen y la semejanza de su Padre. Ya nos ha dado la imagen, el cuerpo angelical teofánico, el bautismo del Espíritu Santo, y ahora nos dará también su semejanza física. Y la semejanza física es el cuerpo físico glorificado de Cristo. Por lo tanto, nos dará la semejanza física, un cuerpo glorificado igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces estaremos adoptados físicamente como hijos e hijas de Dios. Todo esto ocurre con y entre el segundo Adán y la segunda Eva. Y ahora hemos visto cómo vendrían a manifestación todos los hijos e hijas de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, por medio del segundo Adán y la segunda Eva. El segundo Adán y la segunda Eva son el Señor Jesucristo y su iglesia. El privilegio más grande que una persona tiene es pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo. Eso lo identifica como un hijo o una hija de Dios, escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y por consiguiente lo identifica como una parte de Dios, el cual no se puede perder, porque no se puede perder ninguna parte de Dios. Y ahora hemos visto el segundo Adán y la segunda Eva. El domingo próximo estaremos viendo nuestro tema, el cual vamos a ver en esta ocasión cuál es. Cristo abriéndole el entendimiento a sus discípulos. Ese es nuestro tema para el próximo domingo. Y ojalá nos abra muchas escrituras que todavía no hemos comprendido plenamente, y también nos abra el entendimiento y el corazón para entender y para recibir acá en nuestra alma todo lo que Él nos dé a conocer, porque Él está en medio de su Eva espiritual. Así es que, así como todo joven busca su Eva, Cristo tiene también su Eva. Y ya tiene hijos en el campo espiritual, si son los nacidos de nuevo por medio del Espíritu Santo, y tendrá hijos físicamente, tendrá personas con cuerpos físicos glorificados. Ya potencialmente estamos adoptados, potencialmente tenemos también el cuerpo nuevo, potencialmente estamos resucitados, potencialmente estamos transformados, potencialmente estamos raptados, potencialmente. ¿Por qué? Porque ya espiritualmente lo estamos, y los que físicamente van a estar transformados y raptados son los que primero espiritualmente son transformados espiritualmente y son sacados del mundo, son sacados de entre los muertos y resucitados espiritualmente y colocados en el reino de Cristo. Ninguna persona podrá ser transformada a menos que primero no haya recibido a Cristo como su Salvador, haya lavado sus pecados en la sangre de Cristo y haya sido bautizado en su nombre y haya recibido el Espíritu Santo y haya obtenido el nuevo nacimiento. Esto es así.
para el segundo Adán y la segunda Eva. Esto es así para Cristo y su iglesia. Ser un miembro de la iglesia de Jesucristo es el privilegio más grande porque identifica a la persona como un hijo o una hija de Dios, escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, identifica a esa persona como una persona eterna. Es un alma eterna, una parte eterna de Dios. Aunque nuestro cuerpo físico no es eterno, pero nuestra alma es eterna. Por eso Él vino a redimirnos, a restaurarnos a la vida eterna. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, eso está en el capítulo 18 de San Mateo y en el capítulo 19 de San Lucas. El segundo Adán y la segunda Eva, Cristo y su iglesia. Ha sido para mí un privilegio y una bendición grande estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio del segundo Adán y la segunda Eva, dándoles testimonio de Cristo y su iglesia. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador y ore mucho por mí para que Él me dé bajo este tema, Cristo Cristo abriéndole el entendimiento a sus discípulos. Así es que esperamos para el próximo domingo que nos abra bien el entendimiento y nos abra las escrituras para que toda esa revelación entre a toda nuestra alma. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos y deje nuevamente al reverendo José Benjamín Pérez para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y pasen todos muy buenas noches.